Continuamos con el capítulo 12, de cómo Valdivia mandó a Jerónimo de Alderete fuese a descubrir la provincia de Arauco y cómo Valdivia pobló la ciudad imperial en 38 grados. Después de haber traído de paz muchos repartimentos en la ciudad de la Concebición, mandó Valdivia al capitán Jerónimo de Alderete que con 80 soldados a caballo fuese a descubrir la provincia de Arauco, que es la más principal de todo el reino y de más gente. Pasó el río de Biobío, que está 2 leguas de la ciudad, y es río muy furioso. A sus tiempos y algunas veces se pasa de verano por algunos vados, por respeto de ir muy tendido. Llegado a Arauco, que es 2 jornadas de la Concebición, vido tantos pueblos de naturales y tanta poblada la provincia, que no osó pasar adelante más de ver el principio, aunque los indios principales le salieron todos de paz, e informándose de lo adelante, entendió era más poblado de lo que allí parecía, y ansí se volvió sin entrar más la tierra adentro, como hombre que tenía práctica de guerra. Aquí un pequeño comentario porque Jerónimo Alderete va a ser un personaje importante. Incluso a día de hoy muchas calles del sur consideran, ¿cierto?, este nombre del sur de Chile. También es interesante que los indios, es probable que este fuese de los primeros, de muchos indios, ¿cierto?, fuera uno de los primeros encuentros con occidentales. Entonces es entendible que salieran de paz. El río Biobío, como bien lo dice aquí y como otros cronistas después lo van a contar, no es un río atravesable así como cualquier otro río que haya sido necesario atravesar a lo largo de todo el territorio nacional. Es un vasto río, era una especie de lago, ¿cierto?, gigantesco, no se veía un extremo de otro, cuentan algunos cronistas. A día de hoy sigue siendo un río gigantesco, más en ese entonces, en donde la naturaleza solo se abría camino según los accidentes geográficos que estuvieran a disposición. Entonces es muy importante y llama la atención que los indios no salieran inmediatamente a enfrentarse con, probablemente ni siquiera tenían mucha noticia de estos occidentales. Y también llama mucho la atención que Alonso de Góngora nombra esta provincia como la más grande y la más habitada. De aquí también entonces se entiende que la resistencia de todo el territorio haya sido justamente en este lugar, ¿cierto?, donde hay más indios, donde está más poblado el reino. Ese es otro concepto importante. El reino es una connotación natural, no tiene una implicación significativa tanto en administración, en leyes. Es como nosotros decimos, es igual a un valle, a un lago, ¿cierto? Es una connotación, por así decirlo, geográfica, ¿cierto? Este lugar geográfico es el reino, ¿cierto? El reino no necesariamente tiene un rey, por así decirlo. Obviamente el rey universal en el que los occidentales españoles creían era la monarquía hispano-católica, pero el reino tenía una connotación más del lugar. Luego le mandó que por el camino de la sierra, la tierra adentro, a la ligera, con las lanzas en las manos, viese lo que había. Fue hasta el río de Caitén, por tierra tan poblada como la de Arauco, 36 leguas de camino, todos muy regocijados y alegres. Se volvió desde allí a la Concebición. Este río Caitén es el río Cautín actualmente. Con esta nueva salió Valdivia con 120 soldados a caballo, si no eran algunos de su guardia que no alcanzaban a tener caballos por respeto del valor grande que tenían, con ánimo de poblar una ciudad y para ver mejor en dónde, fue por el camino de la costa reconociendo si había algún puerto
que bueno fuese, porque, como era hombre que había andado por el mundo, sabía la ventaja que tenían las tales ciudades pobladas en costa de mar a las de la tierra adentro, y ansí iban buscando asiento hasta que llegó al río de Tirúa, que está 30 leguas de menos de la Concebición. Allí quiso poblar, y siendo informado de los naturales que era anegadizo en tiempo de invierno, aunque había juntado mucho bastimento, mudó de parecer. Queriendo pasar el río buscando vado para ir adelante, un soldado llamado Higueras, hombre gran nadador, con buena yegua que tenía, valiente y de buena determinación, se metió por el río buscando vado. Confiado en su nadar y en el caballo que llevaba, cayó en un raudal, desechándolo la yegua de sí. No pareció más. Valdivia bajó con su campo a la boca del río donde entra en la mar y pasó de la otra banda, yendo adelante. Todos los naturales le venían a ver y servir. Desde a 2 días llegó al río de Caitén, que corre por tierra fertilísima y de mucha gente. Junto a este río pobló una ciudad en una punta que hacían en donde se juntaban con otro río menor, y le puso nombre Imperial, porque en las casas que los indios tenían había en unos palos grandes que subían desde el suelo encima a lo alto de las casas una brasa, y más en el remate de la misma madera, en cada uno un águila con 2 cabezas. Qué interesante. Por eso, qué interesante saber por qué le puso imperial a imperial, ¿cierto? Claro, porque es una providencia, ¿cierto? Una providencia cultural. Vemos que el signo del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? Que es heredero del Imperio Romano, el Imperio Carolingio y a su vez del Imperio Romano, ¿cierto? Eh, 2 águilas, ¿cierto? O sea, un águila bicéfala, la verdad, que es tiene 2 cabezas porque se entiende que es occidente en el fondo, es occidente, es la cultura occidental, ¿cierto? Es el asentamiento, la comprensión filosófico cristiana que apunta una cabeza hacia oriente y la otra hacia occidente, por eso es bicéfala. Y es el águila, ¿cierto? Que adopta Carlos V, emperador, ¿cierto? De todo el orbe, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que después delega ese título en su hermano, y él se queda, digamos, con todo el imperio hispánico. Entonces, al ver estas señales en las casas de los indios con un águila bicéfala, entonces le coloca Pedro de Valdivia imperial. Y porque entraba el invierno, le pareció volverse a la Concebición, a causa de ser puerto de mar, tendría allí algunos navíos del Pirú, y por saber de Santiago, dejando por su teniente a Pedro de Villagra, hombre fuerte y plático de guerra de indios, arriscado en ella, con mucha cordura le mandó se informase de lo de adelante y mirase por lo presente y reparase aquel asiento que hacele un fuerte para su defensa. Proveyendo todo lo que convenía, se partió de la Concebición solamente con sus criados, por dejar más número de gente en aquella ciudad.
diciendo a todos en general volvería a la primavera a repartirles los indios todo lo que en términos de aquella ciudad había, y descubrir y poblarlo de adelante. Seguramente al ver tanta gente, Valdivia se entusiasmó, y por eso le era muy importante para él dominar, conquistar ese lugar. Y además que al parecer, al menos estos primeros encuentros, parecían ser indios amables, ¿cierto? Indios que dice, se recurrían a él a servirles, le decían por aquí no, por aquí sí, por ahí puedes seguir. Entonces hay un intercambio, un diálogo muy amistoso. Vamos a ver qué va a pasar más adelante, que se termina armando, ¿cierto?, la guerra de Arauco.